Buenas tardes, compañero. Yo les voy a hablar sobre representación de rotaciones mediante cuaternios. Esto cómo lo vamos a hacer. Bueno, voy a ir hablando acerca de ello en la presentación. Vamos a usar propiedades de los cuaternios, las que ya hemos ido viendo. Y cómo estas propiedades nos pueden ayudar a representar rotaciones en R3 mediante los cuaternios. Primero que nada, unos pequeños recordatorios sobre el producto interno y el producto cruz en R3. El primero es lo que ya tenemos, que si tenemos dos vectores en R3, entonces su producto interno podemos representarlo como el producto de las normas por el coseno del ángulo con el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que conformado entre los vectores. Por otra parte, vamos a tener, tenemos que el producto cruz, que podemos verlo aquí, que es simplemente esto que tenemos, lo podemos también representar como el producto de las normas de nuestros vectores por el seno del ángulo que forman dichos vectores por otro vector C. Esto porque pues, recordemos que el producto cruz nos arroja otro vector. El producto interno nos da como resultado un número real y el producto cruz nos da como resultado, nos arroja un vector, otro vector en R3. Entonces por eso este producto por C. Lo estamos multiplicando todo esto por C, donde C es un vector unitario ortogonal a nuestros vectores iniciales A y B. Esto lo vamos a usar más adelante para unos cálculos que pues son importantes. Lo voy a mencionar, pero si quieren los cálculos, pues me pueden decir para pasárselos y yo sin problemas se los paso. No los puse porque son muy largos, pero sin problemas lo voy a mencionar y a explicar cómo se llega a ello. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo podemos identificar a los cuaternios o cómo podemos identificar un punto en R3 con los cuaternios? Pues simplemente tomando la parte vectorial de un cuaternio. Es decir, si tenemos un cuaternio R, ahorita, en general tenemos un cuaternio, su parte escalar más su parte vectorial. No sé, por ejemplo, que fuera x0 más x1y más x2j más x3k. Tenemos sus cuatro componentes. Pero si su parte escalar x0 es 0, entonces simplemente nos quedan, como podemos ver aquí, pues tres componentes, ¿no? Y entonces podríamos decir que bajamos una dimensión a dicho cuaternio y pues ya lo tendríamos en R3. Lo podríamos ver de esta forma: X, Y, Z. A ver aquí, que es a lo que me refiero. Por ejemplo, tenemos R igual a x0 más x1 y más x2j. Si esta parte la hacemos 0, entonces simplemente nos va a quedar x1 y más x2j
más x3k. Y entonces si esto lo podemos relacionar, lo podemos... Sí, la mejor palabra es relacionar con el vector en R3, x1, x2, x3. Entonces esta es la forma en la que podemos asociar un cuaternio puro, es decir, con parte escalar igual a 0, con un punto en R3. Esta parte es importante para lo que ahorita vamos a estar viendo, para lo que vamos a ver. Y bueno, entonces aquí ya expliqué cómo es que podemos relacionar un cuaternio con un punto en R3. No es difícil, solamente como les dije, pues se le baja la dimensión, por decirlo de cierta manera, al hacer su parte escalar igual a 0, y tomamos solamente su parte vectorial como si fuera un vector en R3. Entonces aquí viene una de las primeras igualdades, ecuaciones importantes. Bueno, para esto vamos a necesitar dos cuaternios puros unitarios, es decir, dos cuaternios cuya parte escalar sea igual a 0, como lo expliqué ahorita, y cuya norma sea igual a la unidad. Entonces, podemos llegar a que este producto Q por R por el conjugado de Q, aquí usando la notación que hemos estado llevando en el curso, nos va a dar como resultado esta expresión que tenemos aquí. A primera vista, pues, digamos la que se ve fácil. Bueno, sí, nosotros que ya hemos trabajado con los cuaternios, pues a simple vista uno diría que es una expresión, una igualdad un tanto sencilla, pero como saben es como si estuviéramos multiplicando tres polinomios de 3 por 3, entonces salen muchísimas variables y muchos cálculos y es fácil equivocarse, ¿no? Aquí lo importante para llegar a esta igualdad es, bueno, pues lo primero es desarrollar. Pueden multiplicar primero por AR por la derecha, por la izquierda, o AQ por la derecha por R y luego por la derecha por el conjugado de Q. Y simplemente ir haciendo los cálculos. Puede que se vayan, bueno, se van a ir eliminando algunas cosillas. Se van a factorizar otras cosas para que nos dé este primer factor. El 2 por Q1X más Q2Y más Q3Z por Q. Y van a seguir quedando muchas cosas. Luego vamos a usar pues de las identidades básicas que se tienen en los cuaternios, esto cuál es pues producto, bueno, cómo anticonmutan las unidades cuaterniónicas, y sobre todo el que la norma de nuestros cuaternios sea 1. Lo vamos a despejar alguna componente y vamos a ir sustituyendo en los cuadrados que nos vayan a quedar, y de ahí ya nos va a salir el menos r y el otro otro factor q1x más q2y más q3z por q para que sea 2. Nuevamente tal vez suena un poco enredado, pero si son pacientes pueden llegar a esto. Les puedo pasar los cálculos sin problemas. Como les digo, yo creo que el truco más bueno, el mayor truco que hay que hacer es despejar
ir despejando las componentes, por ejemplo, de Q. Q1 cuadrada va a ser igual a 1 menos el cuadrado de las otras componentes, 1 menos Q2 al cuadrado menos Q3 al cuadrado, e ir sustituyendo. Así que pues es un poco tardado tal vez, pero no es difícil llegar a ello. Entonces, bueno, esto es este, nuestro primer resultado que tendríamos importante en la presentación. Y ahora, usando lo visto anteriormente sobre el producto interno, podemos sustituir ahora esta expresión, cambiarla por la expresión de abajo y llegar a que el mismo producto, Q por R por Q conjugada, se puede ver de esta forma: menos R más 2 veces la norma de R por el coseno de teta, donde, como anteriormente, teta es el ángulo que forman R y Q, por nuestro vector Q. ¿Esto cómo? Pues simplemente, como podemos ver aquí dentro de nuestro paréntesis, es el producto interno entre Q y R. Q1x, bueno, producto del primer componente, más productos de la segunda componente, más productos de la tercera componente de cada vector. Y llegamos a esto, donde, como ya dije, θ es el ángulo entre nuestro vector R y Q. Bueno, continuamos. Esto, bueno, esto como se puede ver. Aquí Q y R son nuestros vectores ya dados. Ahorita vamos a estar trabajando en R3. Eso durante toda la presentación, porque las rotaciones, como ya había mencionado, pues van a ser en R3. Entonces, bueno, aquí lo importante es siempre considerar, como ahora sí que como nos han venido enseñando, como hemos venido viendo desde que conocemos los vectores, su línea extendida al origen, y pues de esta forma vamos a poder calcular el ángulo que forman, o podemos obtener el ángulo que forman. De aquí, bueno, podemos ver que nuestro R coseno de teta es la proyección de R sobre el plano Q, el cual es perpendicular a nuestro vector Q minúscula. Bueno, plano Q mayúscula, vector Q. Es decir, aquí lo podemos ver, es simplemente como hemos visto en análisis vectorial, en física, o como se llegó a ver en la preparatoria. Aquí simplemente lo vamos a proyectar y eso va a ser pues nuestro R coseno de teta por Q. Y entonces, partiendo de ahí, vamos a tener que nuestra expresión a la que llegamos anteriormente, menos R más 2 veces la norma de R por el coseno del ángulo entre ellos por Q, es la reflexión de nuestro vector R sobre el plano Q. No. Aquí creo que bueno, aquí la hipótesis de que sean unitarios solamente es para Q. Eso se me pasó a mencionarlo. Lo puse de más bien esa hipótesis para los dos. La hipótesis
de que sean unitarios solamente es para Q. Y de ahí, al hacer el álgebra, solamente vamos a usar eso que les había dicho sobre Q. Ahorita simplemente era mencionarlo. Entonces nuestro mapeo que tenemos aquí, Q por R por Q conjugada, va a ser la reflexión de nuestro vector R sobre el plano Q que pasa por el origen, como podemos ver aquí, que es perpendicular a nuestro vector Q. Aquí cabe decir que es como si estuviéramos viendo un corte transversal de dicho plano. Por eso está simplemente representado como una línea. Porque pues viendo transversalmente un plano, lo veríamos así, ¿no? Entonces es como si el plano estuviera saliendo de la hoja. Y por eso, bueno, esto para ver que es perpendicular, perdón, a Q. De esta forma lo podemos ver un poquito mejor. Nuestros vectores Q y R, donde Q es el vector unitario. Ambos son cuaternios puros. Y el plano Q que pasa por el origen, como podemos ver aquí. Y al aplicar nuestro mapeo Q por R por Q conjugada, nos va a dar la reflexión R' sobre el mismo plano Q. Esto, como digo, es importante tomar la norma de nuestro vector sobre el que vamos a reflejar igual a 1. Bueno, y entonces esto para que lo estamos viendo, esto a qué nos va a llevar. Bueno, entonces ahora, bueno, aquí como les dije, podemos ver que esto R coseno de teta es la proyección de R en la dirección de Q sobre el plano normal a Q, es decir, el Q mayúscula. Y por lo tanto, esta expresión va a representar la reflexión de R sobre nuestro plano Q. Ahora, nuevamente, para continuar, ¿esto para qué lo queremos? Vamos a considerar ahora dos cuaternios puros unitarios. Y vamos a considerar primero, bueno, voy a pasar al dibujo esto para explicarlo un poquito mejor. Vamos a considerar el plano Q perpendicular a nuestro vector Q. Bueno, voy a decir Q mayúscula y Q minúscula para que no haya confusión. Vamos a considerar ahora el plano Q mayúscula perpendicular a nuestro vector Q minúscula y el plano P mayúscula perpendicular a nuestro plano P minúscula y el ángulo que se forman entre nuestros cuaternios unitarios, nuestro ángulo φ. ¿Esto para qué? Bueno, ahora vamos a aplicar dos veces lo anterior. Vamos a tener que en lugar de Q por R por Q conjugada va a ser, vamos a considerar PQ por R por PQ conjugado. Es decir, vamos a reflejar sobre el plano Q mayúscula y luego nuevamente ese resultado lo vamos a reflejar sobre el plano P mayúscula. ¿Esto para qué? Esto nos va a llevar a lo que queremos, a las rotaciones sobre en R3 alrededor del origen. Pero bueno, primero veamos esto. Aquí vamos a ver que este producto
podemos ver que este producto P por Q nos va a dar esta igualdad. Esta sí no es difícil de obtener. Simplemente es considerar en su forma, vamos a llamarle cuaterniónica, a los vectores, es decir, a P como P1i más P2j más P3k y Q como Q1i más Q2j más Q3k. Hacer el producto y simplemente utilizar nuestras igualdades del principio, del producto interno y del producto cruz. Van a salir las formas básicas, digámoslo así. Se va a ver que es el producto interno y el producto cruz. Sustituimos y vamos a llegar a esto. Aquí donde n, como en la representación o la igualdad sobre el producto cruz, es un vector es un vector en R3 o un cuaternio puro, unitario, que es normal a las direcciones de Q y P. Es decir, aquí lo podemos ver. Q y P están, es como si se estuvieran saliendo de la hoja. Y N es perpendicular a ellos. Esto vamos a verlo mejor acá. Es decir, aquí están nuestros vectores P y Q. Aquí está el origen. P, Q. Estos les repito, es como si estuvieran paralelos a la hoja. Y entonces aquí vamos a tener el plano Q mayúscula perpendicular a nuestro vector Q y el plano Q. El plano, perdón, P mayúscula perpendicular a P. Entonces aquí usando las notaciones vectoriales que se usan en física, nuestro vector n va a estar, podríamos decirlo, que en la intersección de nuestros vectores, que va a ser el origen, y el cual está saliendo del mapa. Esta dirección, ¿cómo la determinamos? Con la regla de la mano derecha, la clásica de física, para saber que, por ejemplo, en este caso está saliendo el vector de la hoja. Por eso el puntito. Si recuerdan esta notación, es fácil verlo, si no, por eso les explico. Es como si estuviera saliendo de la hoja hacia nosotros. Entonces, así es como se vería esta imagen. Entonces, como les digo, ahora vamos a considerar nuestro vector R, reflejado sobre el plano Q en dirección de Q y nuevamente reflejado sobre P en la dirección de P. Y esto nos va a dar una rotación. Esto lo podemos ver también más fácilmente mediante esta figura. Que si tomamos este mapeo, el cual ya vimos que representa una rotación en R3, va a ser una rotación por un ángulo 2 phi. ¿Esto por qué? Bueno,
aquí nuevamente apoyándonos en un dibujo, vamos a tener nuestro vector R, que reflejado sobre el vector, el plano Q, perdón, y luego reflejado sobre el plano P, nos va a dar la rotación. Aquí estos planos podemos imaginarlos son P' y Q' porque vamos a rotar manteniendo este ángulo, los planos P y Q, hasta llegar a la reflexión. Nuevamente me voy a apoyar del pizarrón. Vamos a poner el origen en rojo. Entonces aquí tendremos nuestro vector R. Aquí vamos a tener, supongamos, el plano Q. Y el plano P. Y estos son nuestros ángulos que forman. Entonces ahora reflejamos primero sobre Q, nos quedaría de esta forma, aquí. Nos quedaría aquí nuestro R', ya sobre el plano Q. Y luego, ahora volviendo a reflejar, nos quedaría sobre el plano P, aquí digamos sería R'', y todo esto por el mismo ángulo. Y entonces, como podemos ver, simplemente al reflejar y luego volver a reflejar, hicimos todo esto, el cual es como mover nuestro vector R hacia su nueva posición R'B' alrededor del origen. ¿Y eso qué es? Pues es simplemente una rotación. Entonces, pues ya tenemos la expresión de una rotación en R3 a partir de cuaternios. Es esta expresión. Entonces, para poder expresar una rotación, la rotación de un vector R3, un vector en R3 mediante cuaternios, es tomar dicho vector como un cuaternio puro y tomar otros dos cuaternios puros unitarios, esto es muy importante, para reflejar en dichas direcciones. Y después de esto, al aplicar la doble reflexión, vamos a obtener una rotación por un ángulo 2φ. Esto, bueno, como lo expliqué con el dibujito en el pizarrón, es un poco más fácil de ver. Entonces, bueno, continuando, perdón. Podemos ver que de las igualdades anteriores, si tomamos un cuaternio puro, n, bueno, las expresiones anteriores van a ser alrededor de un cuaternio puro n. Como podemos ver aquí, la rotación se hizo alrededor de nuestro vector n, que pasa por el origen, fue sobre el que se movió. Y mediante estas expresiones, nuevamente, déjenme lo escribo. Uso este pizarrón porque en Adobe no puedo escribir. Pero bueno, si usamos que PQ es igual a
Ahora no quiere girar, pero bueno. Menos coseno de phi más coseno de phi por n donde n nuevamente es el vector perpendicular a ellos. No se giró la pantalla. Una disculpa por ese inconveniente. Entonces, volvamos a... Nuevamente usando que P por Q es igual a menos coseno de phi menos seno de phi por nuestro vector unitario perpendicular a ellos n. Entonces podemos llegar que la rotación alrededor de nuestro eje, podemos llamarlo, o de alrededor de un vector n, por un ángulo phi o alfa, podemos representarlo de esta forma. Alfa medios por nuestro vector que queremos rotar por el conjugado de que sería pues coseno de alfa medios menos seno, voy a continuar acá abajo, menos seno alfa medios por n. Aquí igualmente es por n. Esta igualdad, les digo, son muy fáciles. La única complicada fue el obtener la primera igualdad. Entonces, con esto, ¿qué es a lo que llegamos? Bueno, aquí está la igualdad. Simplemente quise escribir cómo se obtenía mejor. Y entonces tenemos que cualquier cuaternio puro unitario nos va a representar una rotación en R3 alrededor del origen. Claro, como debemos considerar nuestro vector n, porque pues es alrededor del cual se va a girar. No es lo mismo rotar alrededor, por ejemplo, del eje X que rotar alrededor del eje Z o Y. Por eso es muy importante considerar dicho vector n. Aquí una pregunta que tal vez sea natural es si la correspondencia entre los cuaternios y las rotaciones en R3 pues es 1 a 1, y la respuesta es no. ¿Esto por qué? Pues porque un cuaternio Q, con las propiedades que ya hemos comentado, va a representar la misma rotación que el cuaternio menos Q, su inverso aditivo. ¿Esto por qué? Bueno, una vez ya obtenidas las igualdades o las representaciones que hemos presentado, en especial con las fórmulas trigonométricas, con las funciones trigonométricas, perdón, podemos ver que pues menos Q nos va a cumplir esta igualdad que tenemos en pantalla. Y es por lo mismo que va a representar la misma rotación que Q. Entonces, pues no es 1 a 1 la correspondencia. Pero lo que sí vamos a tener es que al menos dicha correspondencia, es decir, R rotado de la forma en la que vimos, va a ser un homomorfismo
de grupos de los cuaternios unitarios a las rotaciones en R3. Y bueno, aquí un ejemplo. Podemos considerar este cuaternio, el cuaternio Q coseno de pi cuartos más seno de pi cuartos por i, el cual puede tener esta expresión. Aquí se me olvidó, una disculpa por este error de dedo. Va a representar la rotación alrededor de nuestro eje 1, 0, 0. ¿Esto por qué alrededor de dicho eje? Porque nuestro vector y es nuestro vector unitario o nuestro cuaternio puro unitario presente en esta fórmula. Perdón. Y sabemos que la unidad imaginaria i está representada en R3 mediante el vector 1, 0, 0. Entonces por eso va a ser alrededor de este eje mediante un ángulo pi medios. ¿Esto por qué? Nuevamente por nuestra fórmula que obtuvimos, nuestras fórmulas que obtuvimos. Y si consideramos ahora nuestro otro vector Q', coseno de pi medios más seno de... Aquí era pi cuartos, una disculpa. Más seno de pi cuartos por j. Esto va a dar igual a... Esto no está multiplicando, debería estar en igual. Nuevamente una disculpa. Va a estar representado como raíz de 2 sobre 2 por 1 más j. Pero ahora aquí el vector o el eje alrededor del cual vamos a rotar va a ser el eje 0, 1, 0. ¿Esto por qué? Porque nuestro j es el vector, el cuaternio puro unitario presente en nuestras fórmulas anteriores. Y bueno, podemos usar nuevamente nuestros productos que ya vimos, por ejemplo el de p por q. Vamos a usar esa fórmula aquí, que es el menos coseno de nuestro ángulo menos seno de nuestro ángulo por el vector n. Y entonces este producto va a representar la rotación por un ángulo de pi medios bueno, Q y Q' representan una rotación de pi medios alrededor de los ejes que ya dijimos, pero este producto va a representar una rotación por un ángulo de 2 pi tercios alrededor de nuestro eje, bueno, alrededor del eje generado por este vector 1 más j menos k sobre raíz de 3, el cual, viéndolo en R3, sería el eje 1 menos 1 por raíz de 3, todo el vector por raíz de 3. O ya desarrollándolo, sería en el eje raíz de 3 creado por el vector, o en el vector raíz de 3 menos raíz de 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. Y entonces, pues esta es la forma de ver una rotación en R3 alrededor de un eje creado por un cuaternio unitario, cuaternio puro unitario, usando las propiedades de nuestros cuaternios. Entonces, bueno, condensando la información, podemos ver que cualquier rotación en R3 alrededor del origen la podemos ver simplemente como las dos reflexiones sobre planos que pasan por el origen, que como ya dijimos pueden ser
van a ser perpendiculares a los vectores unitarios que consideremos. Y pues podemos ver también entonces nuestra rotación en R3 de esta forma. Donde ya tenemos las fórmulas explícitas. Y sabemos, debemos, claro, saber alrededor de cuál eje queremos. Y ese va a ser el papel de nuestro vector n. Entonces, pues esta es una forma muy bonita, me parece, bastante práctica de utilizar a los cuaternios para representar movimientos, por así decirlo, en R3. Esto pues nos llevaría a como al objetivo que se tenía inicialmente al buscar un cuerpo o un campo parecido a los complejos, que fuera un cuerpo numérico, digámoslo, parecido a los complejos, pero en R3 o de 3 dimensiones. Claro, sabemos que esto no se puede, pero pues ellos querían, muchos matemáticos querían obtener este nuevo conjunto para poder trabajar en R3. Pero bueno, vieron que no pudieron. Hamilton logró obtener, o al menos plantear las ideas de los cuaternios, perdón, que sería como trabajar en R4. Y pues la idea maravillosa aquí sería, pues, tenemos un semicampo, un casi campo, ¿no? Solo falla la conmutatividad. Y entonces, pues sabemos que R3 está inmerso en R4. Y entonces, pues podemos trabajar en R3 simplemente bajándole a nuestro nuevo semicampo una dimensión. Es decir, haciendo la parte escalar igual a 0. Y podemos trabajar pues de una forma muy bonita y elegante, me parece a mí, en R3, que es como que el objetivo que se tenía principalmente. Y bueno, entonces pues eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención y pues que tengan buena tarde.